Listo. Te dije, me faltan dos y me faltan Sí. Bueno, buenos días, hermanas. Buenos días. Gracias a Dios por su amor, porque me han sostenido. Lo siento y alabo al Señor, mi familia también, dando gracias por todos ustedes, porque todas las hermanas, mujeres están orando, esposos también están orando. Le doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad y aprendo juntamente, porque la palabra de Dios no es de un momentito, es constante, ¿no? Que nos está limpiando. Y he aprendido mucho, hermanas, de una planta que la vemos crecer, está tiernita y nos olvidamos, por mis plantas, gracias, nos olvidamos de regarlas y le toca constante, empieza a hacerse mustia. Si la dejamos, pues se seca. Y le doy gracias a Dios porque también me enseña que a veces está lindísima, pero vienen plagas y el pulgón, hormiguitas, empiezan a mermar esa hermosura. Y así es la palabra de Dios para mí, hermanas, el que si dejamos de comer podemos entrar en esa etapa ahorita el tema, ¿no? De la ira, que ciertamente dice la palabra, ¿no? Bíblicamente, la ira, cuando se adueña del hombre, es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa. Qué terrible es, y ahorita les digo, la naturaleza pecaminosa del hombre, que monta en cólera y queda patente la desaprobación de Dios hacia la ira y hacia los efectos que ella produce. Qué importante es entonces considerar, hermanas, y lo digo también por mí, el que muchas veces, aquí la primera pregunta que nos toca dice, ¿cuántas veces, dice el principio, cuántas veces hemos actuado con ira en las cosas? Algunas o muchas veces. Nadie puede decir que no ha tenido ira. Y hay veces la escondemos. Esa ira, dice también otro comentarista, que es una respuesta del organismo, que vemos que algo nos está bloqueando a lo que yo quiero, a la meta que yo quiero, y entonces bien se empieza a producir la ira. Pero dice, hace daño al que la padece, porque es un padecimiento, hermanos. Si no nos cuidamos, es un padecimiento al que la padece y al que los rodea, ¿no? Entonces, dice aquí la pregunta, dice, Proverbio nos enseña que la ira es exclusiva del necio. ¿Somos necias? Sí somos, y las consecuencias que conlleva la ira. Yo no sé si ustedes han visto cuando niños se empiezan a pelear los papás y corren debajo de una mesa o corren a esconderse atrás de las cortinas porque algo va a pasar, ellos sienten que algo va a pasar con esa ira y entonces se esconden, hay peligro, como que es una amenaza. O sea, yo pienso que nosotros como cristianas no llegamos ahora a explotar de tal manera de arrojar cosas, porque hay iras que así son, ¿no? Que destruyen, o sea, avientan, rompen. Me acuerdo de alguien, ¿no? Que cogió la mesa de centro de la sala y saca rácatas. Entonces el niño, que conoce ya que papá o mamá son iracundos, corren y se esconden. Es el peligro, ¿no? Que ellos sienten. Pero cuando no lo manifiestan así, ¿de qué manera, hermanas? gritan, ¿Y qué más? te ofenden. Si ofenden es una ofensa, ¿qué más? Lloran, lo expulsan, pero hay gente que se la queda guardada y pasa el tiempo y tienen tanto coraje en su corazón. Amargura. Amargura, hermanas, produce amargura. Estoy nombrando esto porque
realmente decimos, pues así es mi carácter, Así soy. así soy, y además, pues todo lo que me rodea produce esto. Enojo, resentimiento. El resentimiento, y lo expulsamos de alguna manera que está causando daño, y no sabemos a cuánto tiempo, porque unos lo manifestarán llorando, gritando, y ya, si pide perdón, pues bueno, se mitiga, pero si no, es terrible, ¿no? La ira, terrible. Es una enfermedad. Dice Proverbios 12:16, ¿quién lo tiene? El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ajá. Y qué hermoso es saber que la medicina que tenemos para esa enfermedad es la palabra, que el Señor nos dice, ¿no? Hijo mío, está atenta a mi palabra, para que tu pie no tropiece, para que camines confiadamente, para tropezar yo y hago tropezar a los demás, a mi familia, exactamente cuando los que viven alrededor de mí. Pero, hija mía, está atenta a mi palabra, para que cuando camines no tropieces, que andes confiadamente, ¿no? ¿Por qué confiadamente? Porque estoy segura de que mi comportamiento, como decía un tacharito, ¿no? Yo voy a hacer mi devocional, y lo primero es que busco el manantial de vida, que es la palabra, el estar platicando con el Señor. Decía mi hermano, ¿verdad? Desde el principio del Génesis y del Éxodo, el Señor manifestó que quería estar con nosotros. Él quiere que estemos con Él. Qué hermoso, ¿no, hermanas? Que Él quiere que estemos cerquita de Él, platicando con Él. Sí, vamos y pedimos, pero que estemos cerquita de Él, hablándole, contándole todo eso que traemos, que no hay que guardarlo, ¿no? Porque va a explotar un día, que se va a manifestar en ira. Y ay, qué bueno que llegó. ¿Tendrás luz? Sí, pero... Buenos días. Buenos días. Gracias. Sí, ya empezó. ¿Qué dice? El necio está a punto. El necio no puede ocultar su ira, no puede refrenar su ira, sino que estalla a la más mínima provocación. No estamos como diciendo, no, estás como el jarrito de Guadalajara que te ¡zas! Ya no. Pero el Señor nos está avisando, hermanas, alerta, porque todas las traemos. Y no decimos, no explotamos. Es el primer punto. Pero vamos, hermanas, dice un comentarista que va en aumento. Si la quedamos guardada, va en aumento, como un hoy express, hasta que explota y hacemos daño. Dice también, hermanas, ¿quién quiere la pregunta 2? La respuesta, suave. Quita la ira. Quita la ira. Ajá. Y está en Proverbios, vamos a Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Puedes leer hasta el 4? La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahí, hasta ahí. Ahí dice, en el principio dice, la blanda respuesta quita la ira, pero si se fijan en el 4 dice, la lengua apacible. O sea, cómo se mueve nuestra lengua para destruir en ira, porque dice, el necio no puede ocultar su ira, pero la lengua apacible es árbol de vida. O sea, decía yo hace rato, ¿no? Si guardamos nuestra ira, se va a manifestar aún en nuestro carácter, ¿no, hermanas?
Sí. Si deseamos amargura, Enojo, resentimiento. enojo y resentimiento, se va a ver en nuestro carácter, pero en la lengua apacible que siempre está procurando la paz, siempre está procurando. Si nos injurian, y nada más pensábamos, ¿no? Ahorita le comentaba algo de dolor constante, le hace decir, ay, pues qué he hecho, ¿no? Pero pensamos en Jesucristo, en que golpe y golpe desfigurado, y era el Dios perfecto en la tierra, y nunca. Claro, es un proceso que nosotros llevamos a perfeccionarnos, ¿no? A que nos perfeccione el Señor. Dice también, hermanas, en Eclesiastés 10:1. Está hablando la ira y dice que el hombre sabio, aquí lo leímos ahorita, que el hombre sabio es el que responde prudentemente. ¿Quién quiere leerlo? Eclesiastés, ¿qué? Ahí voy, 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahí un poquito, Nancy. O sea, aquí comparó que el sabio, ¿verdad? Es el que es prudente. Y nosotros somos sabias, hermanas. Si pedimos la sabiduría, Y la tenemos porque Cristo es de nosotros, Él es la sabiduría misma, ¿verdad? Pero entonces sigue y dice que la mosca que apesta el perfume, ¿no? Nosotros somos grato olor al Señor. ¿Eclesiastés qué es? Es 10 del 1 al 4. Dice que la mosca al perfumista, si le cae, apesta. Entonces, Así una pequeña locura al que es sabio y honorable. y nosotros somos sabias, pero saben que, como dicen, ¿no? Los ojos de los... Me encanta que en San Nicolás dice que al principio los apedreaban y ahorita ya están pendientes y quieren ir, porque ahí está el olor grato de Cristo. Y en nosotros dice, porque una locura, hermanas, nuestra ira puede Derrumbar. apestar. ¿Y qué más, Nancy? Hasta el 4. Ajá. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará ceder grandes ofensas. Y decíamos, la ira es una ofensa. Y empezamos a no aventar cosas, pero a decir y a decir, no nos frenan. Y hasta yo rompía las cosas, ¿no? Yo sí rompía antes de ser cristiano. Pero ¿cómo es que, aunque el príncipe, hablamos de alguien, pues autoridad, una autoridad, te esté injuriando, y así era Jesucristo, ¿no? Le injuriaban. Y a Poncio Pilato nada más le dijo, pues ninguna potestad tienes sobre mí, solo te la dan. Eso es lo que contestó. Pero qué hermoso es saber que somos sabias, hermanas. Vamos a Santiago 3, 16, 17. ¿3:16? Ajá. Sí. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego El 17. el 17. 17, perdón. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Allí habla que es pura, amable, benigna, y hablaba en un principio de una plantita. Ahí dice que mansa, amable, apacible y de mucho fruto.
Entonces, nuestra vida da fruto, hermanos, para los demás. El fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto que damos. Entonces, aquí el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Tienes todo al alcance para esa sabiduría que la tienes ya. La tenemos, ¿no, hermanas? Nada más que hay veces no dejamos que se desarrolle en nosotros. La pregunta acá dice, la ira del gobernante puede traer muerte. Luego dice, ¿cuáles pueden ser los resultados de provocar ira a un gobernante o a una persona? ¿Cuáles son los resultados que pusieron? La muerte, Ajá. porque puede llegar hasta mandarlo a matar, ¿no? Ajá. Pero decíamos en un principio que a veces guardamos ese resentimiento, esa amargura de alguien que siempre nos está agrediendo o estamos viendo, la guardamos y también nos volvemos, así se está desarrollando esa ira en nosotros. Y puede ser expulsada como los niños, a veces lloran, gritan, tienen temor, pero una persona, a veces, los jóvenes luego ahorita, ¿no? Dicen, pues es que mis papás, pues es que mi mamá, y es que mi abuelo, hoy traen algo que vivieron en su corazón. Entonces, qué precioso es, hermanas, que el Señor en esa perfección que nos está dando, nos alerta puntos que hay veces pasamos por alto, ¿no? El decir, pues no fue tan grave, y me justifico, pues no hice mucho daño, nos justificamos, ¿no? Pero el Señor sabe que sí, que dejamos por ahí algo sembrado. También, ¿cómo respondieron cuando dije, ¿con quién está contrastado este versículo? Con el hombre sabio. Y leímos, ¿verdad?, la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? Vamos a Lucas 6, hermanas, 46, 49. ¿46? Sí, 49. Lucas 6. Sí. 43, 49. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Del 48 al 49. Semejante es el hombre que el que edificare una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio su ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ajá. Me puse ese ejemplo, hermanos, porque dice, el hombre sabio su casa construyó. Es la sabiduría la que nos permite edificar una casa. En esa sabiduría, porque aquí compara, en el texto que leímos, dice, ¿con quién es contrastado? Con el hombre sabio. El hombre sabio construye sobre la roca que es el Señor. Y se acercan, y gracias a Dios que nos acercamos con corazón sincero, hermanos, a buscarle, porque sabemos la necesidad. Este tema de ira, hay veces decimos, pues así es su carácter, y tratamos de justificarlos, pero no, la ira no, dice que la ira no obra la justicia de Dios. En Santiago 1:20, creo que ahí dice eso. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo dice? No sé. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ciertamente, ¿cuál es la justicia que nosotros estamos disfrutando?
Pues la de Dios. Sí, dice, no obra. Entonces nos detenemos, como que nos frenamos y traemos ese carácter iracundo, ¿verdad? Él dice, no obra mi justicia en ti, hijito. Está obrando, por su gracia está obrando en nosotros, porque justificados pues por la paz, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio. Esa paz la seguimos teniendo, pero nos inquieta cuando, Él mismo nos inquieta cuando estamos en esa ira, en esa enfermedad, que dice aquí un hermano. Dice, ¿con qué es comparable la ira del rey? Dice, como el rugido de león. Del cachorro de león. Que si ahorita oyéramos, hermanas, ¿qué haríamos? Espantadas. Corríamos escondidos, Sí. como hace un niño, como hace un joven cuando empieza a enojarse, como un rugido de león. Entonces, ¿cómo lo compara con esa bestia? Es una bestia, con un cachorro de león. ¿Y qué nos indica? Peligro. Hay una amenaza, violencia, contención. Hay una advertencia de muerte y peligro. El 4. Vamos a ¿quién lee el número 4? El que tiene ira. Se meter en problemas. Ajá. Proverbios 19:19. Vamos ahí. Dice, el que de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. ¿Será que el hombre necio que está incurriendo en esa ira constantemente se dará cuenta, hermanas? El hombre necio. Muchas veces no. No, porque dice que el hombre necio manifiesta así su necedad y va diciendo, soy necio, soy necio. Lo leímos, ¿verdad? Va caminando y dice, soy necio. La ira lo domina. Lo domina y no se da cuenta. Pero aquí está diciendo, el de ira grande llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Verá los males que está sembrando aún. Empezamos en nuestra casa, ¿no, hermanas? Ahí donde vivimos. Verá ese daño que está causando, o no, o será tan necio que no se da cuenta hasta que pues, lo alcance el Señor. Si es de esas iras constantes, ya como una enfermedad constante de todos los días estar explotando y explotando. Yo creo que muchas veces no vemos en nuestra necedad, justificamos, ¿no? Nuestra ira. Sí. Nuestro enojo es verdad, justificamos. Sí. Tengo que ser así para que entiendan. O tú tienes la culpa. Ajá. O sea, si ya, como dicen por ahí, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? O sea, si ya sabes cómo me pongo, ¿por qué te portas así conmigo? Sí, entonces la persona se tiene que someter, pero trae algo aquí. Esta persona siempre está enojada, tiene ira, ¿no? Y aunque justifica, el amor de Dios en los niños, dicen, bueno, ya se le pasará a papá, ya se le pasará a mamá, pero ya se le pasará, pero sí queda algo así en el corazón, ¿no? Mi mamá era muy enojona, mi papá era mi abuelo, mi jefe, cuando trabajaba en una empresa, pero lo hermoso al ver estos temas, hermana, es como Dios, no es una casualidad que estemos viendo el tema de la ira, ¿o sí creen que eso allá se chistorroteó aquí en la iglesia? No, o sea, es algo que el Señor me está enseñando, nos está enseñando, así como que cuiden, construyan su casa sobre esa roca que soy yo. Mansos, Él dice, lleva mi yugo que es manso y humilde. Llévalo, que no se te empiece a soltar un tornillo, ¿no? Sino que caminemos con Él. Dice, ¿qué dice el versículo que le podría pasar al que tiene ira? ¿Qué pusieron? Llevará el castigo, la pena, recibe su merecido, tendrá que sufrir las consecuencias. Así es. Nuevos males llevan. Y dice que perjudicará, la persona que es muy iracunda
¿sabes cuál es afectado? Lili lo ha de saber. ¿Quién es afectado? Dios, ¿por qué? ¿Por aquí de Por la la doctora. No, por doctora. ¿Cuál es todos los males? Físicamente, ¿qué le pasa a una persona que ¿A qué sufre de Pues la gastritis, la colitis primero y ya el hígado, después- ¿verdad? Sí, claro, el hígado. El hígado se afecta, hermanos, de tanto coraje. la bilis? ¿Mande? La bilis, sí, La todo. bilis. O sea, dice que el que la sufre se daña a él mismo y daña a los demás. Qué terrible es que en lugar de ser lumbreras seamos garras de Fuego que quema, todo. o como un león que siempre está rugiendo, no, aquí estoy. Ténganme miedo, como va a decir, no tengan, si es para que me tengan miedo y se sometan. Así quiero que sea, ¿no? Dice, vamos a Eclesiastés 9:15, hermanas, a donde estamos viendo el contraste de el que es necio, iracundo, al que es prudente, manso y es sabio. A ver, ¿quién lo va a leer? Yo lo tengo. 9:15. Dice, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acobarda de aquel hombre pobre. 9:15. ¿Nadie qué? Se acobarda, Se acordaba, perdón. Y luego, Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Sigo? ajá, Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ajá. ¿Eclesiastés 9 qué? 15. Del 15 al 18. Aquí dice que era un joven pobre y que nadie se acordaba de él, pero ahí estaba en la ciudad y ganó por la sabiduría de él. Pero no es el pobre de que hay en México, no, dice el Señor, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Ese hombre sabio era así. Y ganó y nadie se acordaba de él, ahí estaba. Qué hermoso es, dice, porque el necio, el pecador, destruye mucho bien. Está mencionándolo, como decíamos, ¿no? La justicia de Dios no va a hablar iniciando todo el día en la luna. Enojada por muchas cosas. Luego, el que tiene ira sufrirá castigo por ello. Por su mal genio le traerá problemas. Su heredad se enredará por su ira. Ahora, ¿quién es el 5? Las palabras de la persona con ira son difíciles de soportar. Proverbios 27, 3. Dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Imagínense, hermanas, que nos levantamos con costal de piedras y arena todos los días. Entonces es más pesada, lo compara como que lo está cargando, ¿no? ¿Sabes cómo dice en la palabra de Dios para todos? Dice, las piedras son pesadas y la arena es difícil de cargar, pero la ira de un bruto es mucho más difícil de soportar. De soportar. Porque la arena ciertamente se va cayendo, ¿no? No lo puedes. Pero supongamos esos costales que hacían antes del velo. Cargar todo el día, dice, allí con piedras y arena, nuestro caminar en nuestra casa. ¿Cómo se vería nuestra cara? ¿Cómo se vería nuestro carácter? Enojada, triste, Cansada. sí, sin ánimo, Desesperados ansioso. por la ira de esa persona, ¿no? Es difícil de soportar. Ay, mejor que se vaya, ¿no? Que no esté aquí. Es algo muy tremendo, pero tremendo. Dice, ¿qué nos quiere enseñar esto? ¿Qué contestaron, hermanas?
que es una persona difícil, cansada Ajá. y difícil de aguantar. Porque si es cierto, dices ya que se vaya, que se vaya. Ajá. ¿Tú qué pusiste? Da a conocer su ira. Sí, pero ¿con qué qué nos quiere enseñar? Yo puse, si imitas al necio, te igualas a él, pero si respondes como si fuera el sabio, se creerá sabio. Ajá, ajá. Y hay un versículo, ahorita no me acuerdo, que dice, no trates de responder al necio con su Conforme necedad. a su necedad. Conforme a su necedad. No, porque mejor es encontrarte un osa que le quita sus cachorros sí. que enfrentar un oso, que enfrentar un necio. Sí. Entonces, la ira es un sentimiento que se ve luego en la persona, ¿no? La cara lista, la cara Dura. y hasta pues uno, como dice mi hermano, ¿no? Chávez, nos dice que cara de no y cara de sí, ¿no? Que, ay, estás en el otro, estás como así, enojado. Se ve, está bloqueado porque quiere alcanzar su meta. Él trae una meta y no le importa pasar a través de cualquier cosa. Él está montado, como dice, montado en su macho, como él. Así quiero. Luego dice, la ira y el enfado son crueles y aplastantes. ¿Por qué es cruel la ira? Por las consecuencias que conlleva. Ajá. Y las conlleva al que las tapa, al que padece esa enfermedad y a los que están a nuestro alrededor. Porque ciertamente más daños está haciendo la persona, ¿no? Pero el que la está sufriendo, el que sufre alrededor de él, puede causar muerte, hermanas. La ira divide y la sabiduría une. Porque dice la sabiduría que es sin hipocresía ni incertidumbre, la sabiduría de Dios. Y esa no tiene hipocresía, o sea, ay, sí, te soporto, ¿no? Te soporto, pero acá adentro estoy enojado o enojada. Buscando cómo vengarse. Así es, esa ira trae una raíz de esa amargura que quiere vengarse, pero él no sabe, él obra así porque es necio, Ajá. la necedad no lo deja. Y yo quiero alcanzar esto y no le importa, yo voy a lograr lo que yo quiero y ni modo, arras todas las cabezas. Sí, obviamente aquí en la ira se refiere a esa ira desmedida que no es esa ira de Cristo, la ira, o sea, Cristo se airó varias veces, pero fue una ira santa. Para limpiar, para purificar. Y es ahí donde uno a mí me ha pasado mucho, cuando uno se enoja a ese grado pues de airarse, como el recordar qué clase de ira es la que estoy mostrando. Es una ira que está buscando el solucionar mi punto. Ajá. O es una ira que el objetivo es venganza. No, al contrario, es ver a Cristo. O sea, es una ira que busca la restauración, como dices tú, el buscar pues que Dios se glorifique, ¿no? Así. Y es un proceso. Claro, lo que está diciendo Lili es que eso que yo vivo y me está enseñando que el Señor la quiere quitar, me está limpiando. Reacciona, nos dice, reacciona, mira cómo estás obrando. Y hermanas, hay chispitas, hay veces que nos producen, conforme nuestro carácter es cada una tenemos puntos débiles. Y ahí el Señor los va a tocar porque... Y te va a poner las pruebas todo el tiempo. La circunstancia, hermana. Sí. Porque aprendemos mucho aprendimos en el Congreso de Mujeres el convivir con diferentes hermanas, ¿sí? Convivimos
diferentes caracteres, y aprendimos, ¿sí, hermanas? ¿O no? Sí, aprendimos. ¿Por qué? Porque el convivir con diferentes, ya te amo, hermana, te amo, pero si me permites vivir un mes contigo, me vas a conocer. Por un mes, 2 meses. Vive con Andrés un mes y sabrás quién es. Ajá, pero qué hermoso es cuando Dios pone las circunstancias para que nos está puliendo y dice, te tengo que quitar todavía esto, ¿no? Qué hermoso es nuestro Dios que nos da permiso, hermanas, porque esto no se va a algo roto, a una cisterna rota, sino lo estamos almacenando, lo estamos reaccionando para edificación, como dice el libro, para edificar y glorificar. Pues sí, debe ser ese el objetivo, que muchas veces no lo alcanzamos cuando la ira es este Sobrepasa. tipo de ira. Sí. Es este tipo y no como la de Cristo. Porque tiene como un termómetro la ira, ¿no? Debe de tenerlo. Y si nos ponemos el termómetro de antes del mercurio, explotaría cuando ya pasa el máximo, ¿verdad?, de temperatura. Pero bendito sea el Señor que nos está enseñando, hermanas. Luego dice, porque la ira destruye, sí. La ira es una inundación destructiva, pero los celos son un incendio consumidor que arde sin control y que destruye todo a todos alrededor. Mencionaba Charito ahorita que le dio Santiago 3, que donde hay celos y contienda es una sabiduría del mundo, ¿no? ¿Qué versículo es ese, perdón? 3:16. ¿Santiago? Santiago 3:16. Y bueno, el tener el privilegio, hermanas. Vamos a Segunda de Pedro, hermanas, 1, 2, 3 y 4. 16 y 17. Ok, gracias. Segunda de Pedro. Sí, Segunda de Pedro, 1, 2, 3 y 4. ¿Quién la tiene? Segunda de Pedro, capítulo 1, 2, 3 y 4. Ajá. Versículo, Segunda de Pedro 1, 2, capítulo 1, 2, 3 y 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí el mandamiento. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. ¿Estamos conociendo ahorita? El Señor está tocando nuestros puntos, ¿verdad, hermana? Dice, estamos conociéndolo más quién Él. Decía, no es irascible, si tenía ira en el templo quitando ladrones y esto, era para limpiar. Y es lo que está haciendo, dice, el conocer lo que Él quiere limpiarme, que todo lo que hace es para el conocerlo como es santo, no irascible, justo, perfecto. Él dice el conocimiento, cuando conocemos quién es Dios, gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Qué más, Nancy? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez menciona el conocimiento de Dios. Él nos invita, hermanas, en Jeremías 9, a ver si lo buscamos, Jeremías 9, sí, Jeremías 9, 23 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese el sabio, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ajá. Ahí dice, ¿verdad? Porque Pedro está hablando, nos han sido dadas la vida y la piedad. ¿Qué es la piedad? Pues aquí en otra versión dice amor inagotable. Ajá. Que es el Señor que mostró para nosotros. Nos ha dado la vida eterna y la piedad está aquí en nosotros.
Entonces dice Pablo, es conocerlo a Él, quien es amor inagotable, que eso es lo que debe de fluir en nosotros. Y luego, ¿qué más, Nancy? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y nos dio su naturaleza, hermanas. Y hablaba yo de una plantita. Dice el Señor que Él es nuestra raíz. Él es nuestra raíz. Y esa raíz, dice, es la que nos da la naturaleza divina a nosotros. Y llevándonos a que el necio es pecador, ¿verdad? Sí somos pecadores nosotros también. Pero estamos en el proceso de refinamiento de ese que el Señor quiere en nosotros. Aprovechemos, ¿no, hermanas? Aprovechemos esta naturaleza que nos ha dado el Señor, la tenemos para dar ese fruto, conociéndole. Y conociéndole, ahorita le estamos conociendo en estos estudios, en lo que nosotros comemos, la palabra, oramos, las reuniones que tenemos, hermanas, de oración, le vamos conociendo más. Ahora, dice la otra, dice, la ira es una inundación. Leímos ahorita en Lucas 6, que el hombre que oye la palabra de Dios se edifica sobre la roca, que es sabio, porque vienen inundaciones, vientos fuertes y no la tira. Pero el que edifica en arena se desvanece. Y nosotros estamos edificando en la roca. Y eso nos está diciendo el Señor, estás dependiendo de mí, no dependes de las circunstancias que te pongo a cada una, hermanas, en diferente manera. Luego dice 29, la ira del necio es incontrolable. Vamos a Proverbios 29. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El sabio, otra vez, el sabio la sosiega. El Señor como que pone, ¿verdad? ¿Te acuerdas que leímos también cuando me tocó que la lengua, dice en el Salmo 141, dice, pon guardas en mi boca, cierra la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque Él está pendiente de qué voy a decir. Y me dice, cállate, para que no siembres más, provoques más contienda, ¿no? El hombre necio da rienda suelta, como un caballo, hermanas, da rienda suelta, como si fuera montando, cabalgando y va pasando y no importa. Dice, ¿cómo respondieron la pregunta? ¿Cómo es el necio con relación a la ira? Pues eso, da rienda suelta a sus impulsos, no esconde su enojo. Ajá. Ahorita que estábamos leyendo Pedro, te detuve para que vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros. Lo tenemos En Santiago. en Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 2. Vamos a, se quedó Iba a empezar en el 4. Ajá, en el 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y el 5? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hasta ahí, permíteme. Aquí dice, poniendo toda diligencia. Hay veces decíamos cansados, ay no, pues a mí qué me importa, que siga así, que se vaya, ¿verdad? Que se vaya el iracundo. Pero dice aquí la palabra que a nuestra fe que tenemos en Cristo Jesús agreguemos virtud. ¿Qué es virtud, hermanas?
¿Qué? Búscalo En el diccionario. Ajá. La virtud. ¿Qué es? Se usaba esta palabra para describir cualquier cualidad que es cualquier cualidad que le ganaba a una persona la estimación pública. Ajá. ¿Cómo dice Nancy? Dice que la virtud es un rasgo o cualidad que se considera moralmente buena y por tanto es valorada como fundamento de principio y buen ser moral. Una virtud es una disposición de la persona a... la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Ajá. Es un virtuoso, ¿se acuerdan? Es un virtuoso del violín porque lo desempeñaba, Paganini, ¿no? Lo desempeñaba muy bien. Dice que a nuestra fe agreguemos virtud. O sea que dice ahí en la versión, lo que usted leyó, Mayra, que lo ven todos, que se manifiesta para todos. Es tan importante eso, ¿no, hermanas? No porque lo estamos cuidando, que vean, ay, yo soy... No, es porque Cristo vive y estoy siendo lumbrera. Luego, ¿qué más? Se estaba leyendo. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Sigo? Ajá. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y otra vez vuelve a decir, al conocimiento, dominio propio. Conocemos, estamos conociendo a Dios y nos da, dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino De poder, de amor y de dominio propio. y dominio propio. Entonces, eso, pues lo tengo, hermanas, porque Cristo está aquí, pero tengo que ejercitarlo, ¿verdad? Y Dios me va a presentar casos así de que ahí te pongo a una persona y así le te pongo esto, a ver cómo respondes, ¿no? Entonces, gracias a Dios porque dice, reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Entonces, estemos en situación que estemos, reconozcamos que Él está obrando en nosotros porque tenemos su naturaleza, porque tenemos disposición de paciencia, a la paciencia piedad, y la piedad es ese amor inagotable. Pero es que ya me cansó, como decimos, ya me cansó, ya no puedo soportar, ya. Entonces, luego dice, como es el sabio con relación a la ira, creo que ya lo leímos, ¿o qué contestaron ahí? ¿En dónde, perdón? ¿Cómo es el sabio con relación a la ira? Se sosiega. La reprime, la domina, Sí, o sea, la controla. La controla. Y creo que ahí fue lo que leímos 9:15, en Eclesiastés 9:15, hermanas, que lo tengo otra vez repetido acá. ¿Qué buscan? Y se halla en ella a un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Y aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y nosotros escuchamos la palabra sabia, que provoque en nosotros. Es un manantial, hermanos, de salud, que nos nutre, que quita mi sed, quita mi carácter, me limpia, dice el Señor. Ustedes ya están todos limpios, pero mi Padre los seguirá limpiando para que llevéis más fruto. Bueno, ahora cada quien respondió. Dice, si padecemos la ira, debemos recordar que Dios no bendice al que vive con ira. Debemos pedirle al Señor que nos controle y que no padezcamos de esa ira. ¿Qué vamos a hacer para no padecer de este mal? Propónganse después de hacer un resumen de lo aprendido en esta lección. ¿Qué es lo que comentaron, hermanos? Yo puse
Dice, orar antes de tomar una acción. Ajá. ¿Quién más? Yo puse 3. Tener presente que mi ira provoca más contienda y hace crecer el problema. Orar para que el Espíritu Santo me controle y no mi carne. Recordar constantemente la palabra de Dios para que sea ella la que me frene. Amén. Yo puse aprovechar la gracia y el poder del Espíritu Santo en mí para saber contestar, usar su palabra para no responder como yo quiero y buscar su ayuda para sostenerme de Él y ver, oír como Él quiere, sentir como Él quiere, sentir como Él quiere. Pues cerrar mi boca antes de pensar. Sí. Para mí eso es muy importante, no hablar antes de Sí, pensar. orar antes de tomar la acción. Sí. Yo también puse, dice, no, nunca permitir dañar a alguien aún. No. Interponerte, ¿no? Sí. Pero con sabiduría. Sí. Yo no puse nada. Ajá. Pedirle a Dios que a veces sí es cierto, tengo que pensar muchas veces antes de hablar. Y hay veces que aun cuando te están lastimando, quedarte callada. Ajá. Quedarte callada porque a veces lastiman mucho más las palabras que si le dieran una cachetada, Sí. ¿no? Entonces yo le puse que prefiero quedarme callada y orar a Dios. Y Dios pone el momento en el que tú puedes desahogar ese sentimiento o ese enojo que tú traes. Sí, en los años. Hay un pasaje, no se acuerdan, que dice, la lengua de los necios es como espadas. Sí. Es como espadas que están corte y corte, ¿no? Y te estás desangrando, pero como dice, ¿no? La palabra dice que todo lo que nos viene obra para bien. Todo lo que vivimos obra para bien. Hermanas, pues eso es el tema que Dios me permitió dar. Y doy gracias a Dios y bendiciones a todas las hermanas. Creo que sí están conectadas algunas. Se graba más bien. Ah,